Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación. Bien, te hacía esa pregunta sencilla, ¿no? De, bueno, ¿qué va a pasar? Pero no, me parece que es una, es la pregunta de que, viste, cuando abrís los ojos a la mañana, bueno, decís, bueno, yo doy como de la mano, ¿no? Bueno, un poco así, sabemos de toda la situación, por supuesto, atada al mundo, sabemos de nuestras, de lo que le sumamos nosotros como país, ¿no? Pero si tuvieras que marcar dos o tres claves de este momento y de lo que tenemos que estar pendientes en los próximos meses o días, que sería ese corto plazo posible en Argentina, ¿por dónde te inclinas a pensar? Sí, la verdad que es complejo, ¿no? Porque uno de Argentina, 2 o 3 días son una eternidad, pasan tantas cosas, Claro, claro. y más en economía, ¿no? Pero alguna reflexión que me surge de lo que comentabas recién. Ujú. En principio nada de esto tiene que ver con el mundo. O sea, la guerra de Ucrania, o de la invasión de Rusia a Ucrania, los precios del combustible, o sea, no, nada de esto de lo que está pasando hoy en Argentina es un problema que le podemos echar la culpa al mundo. O sea, Argentina hace muchos años que tiene problemas estructurales, que tiene una inflación altísima, que tiene problemas de balanza de pagos, y que tiene, digamos, problemas con los tipos de cambio y con los dólares, que en realidad no es un problema del dólar, sino que es un problema de que sobran pesos, ¿no? Ujú. En principio eso, yo creo que lo que pase de acá a futuro va a depender mucho de la capacidad del gobierno o de la nueva ministra para dar expectativas favorables y dar confianza, que minuto a minuto eso se va esfumando, se va dilapidando, digamos, ¿no? Porque a mí la verdad que me pareció muy extraño que la ministra todavía no haya dado una conferencia de prensa, no haya presentado el equipo y no haya, más allá de alguna definición periodística que pudo haber dado alguna nota, no está diciendo qué va a hacer exactamente, ¿no? No está diciendo si va a tener algún plan o no. Y por lo Ujú. visto la mayoría de las definiciones que toma son muy parecidas a las de Guzmán. Entonces, nada nos haría pensar que la cosa va a mejorar, ¿no? Si, es decir, si con la política económica de Guzmán la brecha cambiaria fue del 100%, la inflación mensual es del 5%, y el déficit fiscal se está ensanchando y la emisión monetaria también, y esta ministra viene con las mismas definiciones, con las mismas recetas, Ujú. la verdad que uno no entiende dónde podemos, que no hay margen para mejorar, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Y respecto, bueno, a los faltantes, a los precios, es lógico por dos motivos. Primero, porque hay muchos insumos que están dolarizados, y lo cierto es que hoy hay una gran expectativa de que el tipo de cambio oficial se devalúe, ¿no? Más allá de que, por ejemplo, hoy el conta con liqui, que es el dólar financiero que se utiliza para las transacciones de comercio cuando no se puede utilizar el dólar oficial, está Sí. en 291 pesos ya. Lo cierto es que hay expectativas de que el dólar oficial se devalúe también porque el Banco Central se está quedando sin herramientas para controlar el tipo de cambio, ¿no? Ujú. Y lo cierto es que y lo cierto es que, digamos, no se está haciendo nada para moderar esas expectativas. Por lo tanto, yo veo un escenario que va a ir empeorando. Ujú. Lamentablemente va a ir empeorando, no, no tengo dudas. Juan Manuel, Tendría que pasar un milagro para que empecemos a mejorar, ¿no? da una sensación así. Vos decías, la ministra no dio una conferencia de prensa, habló, eligió los medios con los que se sentía cómoda para hablar. En principio, vos decís, y entiendo que por ahí pasa tu mirada, o en todo caso por ahí te pido que me la precises, vos decís, nada de lo que nos ocurre tiene que ver con el mundo, claro, el mundo regido por esa crisis vinculada a la guerra de Rusia, Ucrania, la OTAN. Sin duda las cuestiones estructurales de Argentina, como decís vos, bueno, vienen de larga data y entiendo que requieren de mucho tiempo para corregirse, digo, al menos las vinculadas a la inflación. Ahora, hay un impacto que tiene que ver con la balanza comercial vinculada a energía que nos da de lleno también, ¿no? Digo, el incremento del barril de crudo y del gas, este año nos va a pasar una factura descomunal, ¿no? En cuanto a las importaciones. Sí, bueno, ahí vos tenés un tema que es la balanza energética. Argentina es importador de combustible, lamentablemente, ¿no? Porque teniendo todas las condiciones para ser exportador, como no hay infraestructura para poder llevar
no hay gasoductos, no hay oleoductos, entonces y no hay inversiones que permitan transformar el gas en GNL. Nosotros teniendo todo el reservorio y la capacidad de producir hidrocarburos, tenemos que importar. Ahí es un punto que pega en la balanza comercial sin lugar a duda, ¿no? Pero por el otro lado nosotros podríamos decir también los precios de los commodities que nosotros vendemos al mundo. La soja, el trigo, el maíz también tuvieron un alza muy importante este año, ¿no? Por lo tanto, la balanza comercial se podría emparejar por ese lado. Es decir, bueno, lo que Argentina le vende al mundo también subió de precio, no son todas malas. Se nos están yendo en los que están perdiendo la confianza en los bonos argentinos, ¿no? En esos dólares. No, en parte mirá, los que tienen posiciones, digo, tomadas de letras en Argentina, digo, ¿o qué está pasando? Porque hasta hace un tiempito atrás eran, no sé, una liquidación de 18.000 millones de dólares, una cosa así, ¿no? Una liquidación récord en el primer semestre, si mal no recuerdo. Sí, como 19.000 millones de dólares del agro. ¿Qué pasó con eso, digamos, que no está en el Banco Central? Y parte se fue a importar bienes de capital, insumos, productos, se fue en turismo, y también se va en energía, digamos, ¿no? Claro. La mayor parte de todo eso se va a importar insumos de industriales y materias primas, porque vale decir que nosotros tenemos una industria que es una gran importadora también. La industria argentina exporta muy poco, pero importa mucho. Claro. Entonces todos los dólares que genera el campo, gran parte de esos dólares que genera el campo, van para que la industria pueda, digamos, hacerse de componentes importados para poder producir. ¿No? Ahí también tenemos un problema, pero, digamos, acá hay una cuestión que es importante destacar y que voy a tratar de explicarlo brevemente, pero bueno, viste que siempre se habla en la Argentina de que faltan dólares, ¿no? La ministra también decía, faltan dólares, hay que administrar la escasez de dólares. Ahora, Argentina es el único país que le pasa eso. No hay otro país. Vos fijate que países parecidos de Latinoamérica que también exportan materias primas no tienen escasez de dólares. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Mira, en Argentina pasa lo siguiente. Los gobiernos sistemáticamente generan déficit fiscal. Gastan más de lo que les ingresa. Como Argentina no puede financiar los déficits fiscal porque no puede endeudarse, porque no crece, no genera confianza y tiene un mercado local muy pequeñito, ese déficit se termina cubriendo con emisión monetaria. Cuando el Banco Central imprime dinero para prestarle al Tesoro, para que el Tesoro cubra ese déficit fiscal, lo que empieza a generar es inflación. Entonces, ¿qué genera la inflación? Que todos los precios expresados en pesos argentinos suban. ¿Por qué? Porque es el peso lo que pierde valor, ¿verdad? Sí, claro. Hasta ahí vamos. Claro, claro. El dólar es un bien más de la economía argentina, o sea, así como a uno le sube la yerba, suben los autos de precio, suben los cortes de pelo, los servicios de un contador, también sube el dólar. Pero ¿qué pasa? El gobierno congela el precio del dólar, lo ata, lo fija, le pone un cepo, porque básicamente aceptar una devaluación es aceptar que nos volvemos más pobres, que nuestros salarios en dólares son más bajos, que las importaciones y los bienes importados salen más, que nos volvemos más pobres y que el modelo económico fracasó. Entonces, para los gobiernos generan inflación, pero como les molesta que suba el dólar, lo pisan. Entonces, ¿qué pasa? Aparece el dólar oficial. Ese dólar oficial es un dólar que está a un precio mucho más barato del que debería estar. Entonces, irnos de vacaciones al exterior se nos hace más barato. ¿Por qué? Porque todos los bienes de la economía suben, pero el dólar está congelado. Entonces, por eso termina pasando que no hay dólar oficial, porque todo el mundo que puede quiere adquirir dólar oficial porque está mucho más barato de lo que debería estar. El problema nuestro es que tenemos un problema fenomenal con la emisión de pesos y que eso se está profundizando. Te digo, primero problema que tenemos este año tiene que ver con lo que pasó el último cuatrimestre del año pasado. El Banco Central emitió en el último cuatrimestre del año pasado cerca de 1 billón de pesos, billón, con B, millón de millón, imprimió para pagar el déficit fiscal. Por el otro lado, vos lo que empezás a tener es que este año el déficit fiscal es mayor que el primer semestre del año pasado. Por lo tanto, la emisión monetaria también se duplicó respecto al año pasado. Entonces vos tenés una bola de pesos ahí y cada vez tenés menos dólares, claro, ¿no? Porque y ahí tenés el problema también del tipo de cambio y la inflación. El problema es que vos tenés un tipo de cambio
que es totalmente irreal. No existe un tipo de cambio de 226, 230 pesos como está el Banco Central, ¿no? Y se viene nunca entonces alcanzan los dólares. digamos, es casi ineludible una devaluación en el corto plazo. Es lo que Mirá, lo sí, ves así. el Banco Central lo va a negar, la ministra dirá que no va a haber devaluación. A ver, Argentina de todas maneras viene haciendo pequeñas devaluaciones mensuales, esa estrategia se llama crawling peg, y más o menos están devaluando 4% por mes, 3% por mes, más o menos como para que no se escape de la inflación y no perder competitividad. Lo cierto es que, digamos, las expectativas devaluatorias son muy grandes, vos hoy tenés una brecha superior al 100%, y el Banco Central se está quedando sin herramientas para poder corregir los dólares paralelos y corregir las expectativas. Se está quedando sin herramientas para defender el valor del peso, ¿no? Entonces es probable que si esto continúa así, en algún momento el Banco Central tenga que dar un salto en el tipo de cambio. Juan Manuel, te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, la posibilidad de entender un poquito lo que nos está pasando, lo que nos sucede básicamente, y tener algunos elementos más para ver qué se nos viene. Muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes y espero haberles sido de utilidad. Un abrazo grande. Un abrazo.